Hola, buenos días. Bienvenidas y bienvenidos todos a un nuevo programa que tenemos dentro del Instituto de Estudios Históricos de Chile, hablando de temas de historia nacional, de historia mundial, también de algunos conceptos filosóficos importantes, que es parte de nuestro objetivo como instituto. Para el día de hoy, nosotros nos vamos a abocar y a enfocar en describir el legado de una de las grandes figuras de nuestro país, de la patria, que es don Bernardo Higgins. Y para aquello nos va a acompañar don Carlos Valdenegro Ollaneder, profesor de Historia y Geografía, abogado, que nos va a comentar en unas pinceladas históricas, en este caso, el legado del prócer de la patria, don Bernardo Higgins. Les habla Reinaldo Hernández, presidente del Instituto de Estudios Históricos de Chile, y quien les da la bienvenida. Muchas gracias, Carlos Valdenegro, por estar nuevamente acá con nosotros para comentarnos episodios de nuestra historia. Muchas gracias a ti, Reinaldo. Como siempre, un placer tener la posibilidad de conversar sobre temas tan trascendentes para nuestra cultura nacional, como es el legado de nuestros grandes héroes, de nuestros grandes próceres, que en este caso recae en lo que nosotros hemos denominado el legado de O'Higgins. Tenemos aquí las imágenes clásicas de Don Bernardo, sobre todo la imagen que se ve a la izquierda, que es la típica imagen que encontramos incluso en los retratos en los establecimientos educacionales de nuestro prócer, con toda una cara de irlandés, que era su origen por su padre. Era de origen vasco, también dicen, origen irlandés vasco. Ese Sí, punto del de sí, Vasco sí. no lo sé, pero Es lo que sí, sale en la biografía habitualmente. A ya, lo mejor, mira, el temperamento, irlandés y y, Vasco. y vasco. Yo estuve dentro de los temas no relacionados con esta conferencia, pero analizando un programa que hizo Patricio Bañado en la década del 70, donde él va a la zona de Irlanda, que está en YouTube, en un programa en blanco y negro, que es muy ¿Ya? interesante sobre los ancestros de O'Higgins, que en el idioma irlandés era Higgins, después se le agregó el O'Higgins. Ya. Pero bueno. Cada 20 de agosto es tradicional, ¿no es cierto?, en nuestro país, que recordemos a uno de los padres, porque en mi hipótesis yo planteo que en Chile tenemos varios padres de la patria. ¿M? Podrá ser discutible, pero es mi hipótesis. ¿Eh? Es increíble cómo nos dividimos los chilenos, entre o'higuinistas, Carrerista. carreristas, ¿Eh? ¿cuánto el otro? Rodríguez Balmacedista, también o Freire, como dicen algunos. balmacedista, antibalmacedista, Mm. ibañista, alessandrista, chinochetista, allendista. Increíble. Así es, fue. Pero bueno. En este caso, vamos a recordar a O'Higgins, que realmente es un personaje muy importante, sobre todo en este periodo de la independencia de la patria. ¿Ah? Don Bernardo O'Higgins Riquelme, no podemos olvidar que él llegó a ser director supremo. ¿M? Y que nació un 20 de agosto de 1778 y fallece bastante joven para lo que son los promedios hoy en día. A los 64 años de edad fallece en la ciudad virreinal de Lima, el 24 de octubre de 1842. Su vida, con luces y sombras, como toda persona, como todo hombre. Todos tenemos cosas buenas, todos tenemos cosas malas. Y lo importante, que es el prisma con que vamos a analizar esta conferencia, nos dejó un legado importantísimo, pero que es un legado que nos corresponde analizar desde diversos puntos de vista, sin perjuicio que a lo mejor vamos a darle una mayor profundidad a lo que es la visión oceanopolítica de Bernardo Higgins, porque creo que ese es un punto tremendamente importante, trascendente en un país que tiene más de 4.000 kilómetros de costa. Si lo extendemos hacia la Antártica, son más de 7.000
kilómetros de océano, costa y mar que tenemos. Por lo tanto, no podemos menospreciar nosotros el océano. ¿m? Somos un país incluso tricontinental, pero ese es otro punto. El legado o los legados que podemos analizar parte, a mi juicio, con lo que podemos denominar un legado militar. Y cosa curiosa, nosotros siempre que analizamos a Bernardo Higgins lo imaginamos como un militar. En las láminas iniciales, en ambos aparece Bernardo Higgins con su uniforme militar, pero él en definitiva era un agricultor en su Claro. esencia. ¿Ah? Fue militar por accidente, por las cosas y circunstancias de la historia patria. Pero este No hay legado que, militar, sí, no hay que olvidarse de algo, Carlos, perdón que te interrumpa, que sí, él era hijo de un gobernador de Chile que después fue virrey del Perú, que Ambrosio O'Higgins. así es, un tremendo personaje que tiene luces y brillos propios. Sobre todo lo que fue la fundación de ciudades en nuestro país, fue un gran hacedor de cosas, don Ambrosio Higgins. Pero, como aquí nos estamos centrando en el hijo, a él Claro, hay que estudiarlo dentro de este legado militar como uno de los líderes de la independencia de nuestro país, que estuvo presente en un hecho trascendente y muy importante como fue la creación del Ejército de los Andes, luego que se produce el proceso de reconquista o restauración, como se le denomina, después del desastre de Rancagua del 1 y 2 de octubre de 1814, donde el ejército patriota tiene que retirarse allende los Andes, es decir, hacia la ciudad de Mendoza, donde bajo el amparo de José de San Martín se reorganiza y se crea este ejército de los Andes, que es el que va a atravesar nuevamente la cordillera para participar en lo que es una batalla decisiva en lo que se conoce como la batalla de Chacabuco, ocurrida el 12 de febrero de 1817 y que permite la recuperación de lo que es la zona central y de Santiago de Chile para las fuerzas patriotas. Lo que va a consolidarse posteriormente en lo que va a ser la victoria de Maipú, esta famosa batalla de Maipú que se produce al año siguiente, el 5 de abril de 1814. Por eso que la participación de O'Higgins de, en mil, ambas de circunstancias, 1818. perdón, de 1818, sí. A Gracias por ver, corregirme, mire que de repente no uno sé, a mí también se me olvidan las fechas, así que no, no, es que en la vorágine a uno de repente se enreda con algunas cosas, así que anda corrigiéndome nomás. Mira que el alemán a todos nos persigue. Carlos, y cuando Sí, se habla de todo este paso de los Andes, ese fue el periodo de Reconquista, los años aproximadamente os- para la gente. 1817. Ya. ¿m? Eh, O sea, la, estuvieron 3 años la preparando este batalla, ejército. 3 años, claro, más o la menos. batalla de Chacabuco se produce el 12 de febrero de 1817. Por lo tanto, ya desde mediados de 1816, fines de 1816, se comienza ya a organizar todo este ejército que viene junto con O'Higgins, dirigido por el gran prócer argentino también, José San Martín. ¿Mm? Así que aquí hay una imagen que representa un poco lo duro y difícil que significó el paso de la cordillera. Obviamente se buscó ya el periodo de verano, donde es mucho más fácil poder cruzar la cordillera sin estas nieves eternas. Y aquí otra imagen también importante dentro de este legado de O'Higgins, que es la pintura donde se muestra el abrazo de Maipú. Recordemos que O'Higgins llega malherido a esta batalla, que no logra participar, pero en un momento determinado le llegan noticias de que se estaba produciendo el combate, logra juntar milicianos y soldados y llega a la parte final ya de este combate, y ahí se produce este famoso abrazo de Maipú, 5 de abril de 1818. Destaca, por otro lado, como un segundo legado quizás, a O'Higgins lo destacamos como un organizador del ejército y de nuestra armada.
ya que logra profesionalizar ambas instituciones a través de un estamento o de una institución tremendamente importante. Por un lado, la creación de la escuela militar, ¿ah? Y la Academia de Jóvenes Guardias Marinas o Guardias Marinas, como se le denomina inicialmente a lo que va a ser posteriormente la denominada Escuela Naval Arturo Prat, y en el caso de la Escuela Militar, que va a posteriormente también a recibir el nombre de Escuela Militar Bernardo Higgins. Desde ese punto de vista, se profesionaliza el ejército y la armada a través de ambas instituciones. Por lo mismo, vamos a ver posteriormente lo trascendente que fue la batalla de Chacabuco por una frase que queremos destacar de don Bernardo Higgins, porque tiene importancia en lo que vamos a ver a continuación, que O'Higgins jugó un papel crucial en lo que fue la planificación y ejecución de la expedición libertadora del Perú, que finalmente fue la que liberó a dicho país del dominio español. Tengo algunas dudas respecto de si el pueblo peruano estaba absolutamente contento con esta liberación, ¿ah? Porque yo creo que el pueblo peruano vivía muy bien del boato, de la riqueza, de todo lo que significaba estar bajo la administración de un virreinato, que quizás en ese momento era el virreinato más importante que le quedaba a la corona española en Hispanoamérica. ¿Mm? Pero para nuestro país, para Argentina y para el resto de los países hispanoamericanos, liberar o derrotar al virreinato del Perú era un elemento esencial para poder consolidar los procesos independentistas en Hispanoamérica. De ahí que O'Higgins es el gran impulsor de este proceso libertador de Perú. Es por eso que posteriormente, cuando se tiene que ir al exilio y se va a Perú, Perú lo recibe con los brazos abiertos. Más aún, le otorga una hacienda denominada Montalbán, la cual explota también en la parte agrícola y le entrega una casa muy cercana a la Plaza de Armas que hasta el día de hoy la conservan y la custodia el Estado Sí. peruano. Para la Desde gente ese que ha punto, estado en Lima, es como turístico pasar por donde vivió O'Higgins. así es. Y que está muy bien resguardada o restaurada, por así decirlo. Por lo Eh, tanto, Solo sí, un punto de vista un poco diferente, ¿ah? Es cierto que O'Higgins, bueno, en concordancia con San Martín, crearon toda esta expedición libertadora del Perú, toda esta planificación, pero no jugó. O sea, si bien llegó allá con Cochrane, entre otros, no fue tan importante. O sea, fue importante para no caer en lo que dijo un político chileno que es importante pero no relevante. O sea, fue importante, pero en estricto rigor la independencia del Perú la va a generar Bolívar. Como que se diluyó mucho esa a ver, expedición sí, a libertadora. ver, sí, es un Simplemente, punto para analizar. A lo mejor nos distraería un poco del sí, objetivo, pero efectivamente tú tienes razón, porque San Martín ahí jugó, yo diría que un papel un tanto cuestionable, porque entra en disputa con Lord Cochrane y además claro. se declara protector del Perú y se instaura como gobernante de Perú, pero llega a un acuerdo con el ejército monárquico español y en definitiva los deja retirarse y no los destruye. Por lo tanto, este ejército monárquico se reorganiza nuevamente y pone en jaque al ejército de San Martín, que en definitiva se tiene que retirar. Como Cochrane, Lord Cochrane, también había entrado en conflicto con San Martín, retira sus naves y vuelve a nuestro país y de ahí posteriormente se retira hacia Brasil, Grecia y se va de nuestro país con una serie de temas discutibles, pero San Sí. Martín, efectivamente, como dices tú, cumple un papel muy pobre, yo diría, en lo que es el proceso libertador. Y efectivamente es Bolívar el que en definitiva le lleva a cabo la liberación total. Pero el papel de O'Higgins y de esta primera etapa
creo que sí es importante y destacable. El problema es que Chile asume el costo total de esta empresa y que es en Claro. definitiva lo que empobrece al país y va a llevar después a la abdicación de O'Higgins, el año enero del 23. ¿Mm? Pero sí es importante este punto porque significa que Chile logra ir consolidando una fuerza naval importante. Acá tenemos dos imágenes muy bonitas, creo yo, de lo que es nuestra actual Escuela Militar Bernardo O'Higgins y también una imagen de lo que es la Escuela Naval Arturo Prat. Dos de las grandes obras desde un punto de vista militar de Bernardo O'Higgins. En segundo lugar, yo diría que hay un punto muy importante que es lo que dice relación con su legado político y social. Y este legado político y social, obviamente que en lo político es muy importante porque estamos cambiando un sistema de un sistema monárquico a una república, ¿m? Con todo lo que esto significa. Por lo tanto, hay un cambio institucional importantísimo. Y ese legado político que significa pasar de una monarquía a una república es lo que perdura hasta el día de hoy. ¿Mm? Por lo tanto, este legado político y social se traduce en reformas importantes que se introducen durante el mandato de Bernardo Higgins como director supremo. Él nunca fue presidente de la República. Él, como gobernante, tenía el título de director supremo. ¿Y qué fue lo que abolió en términos generales los denominados mayorazgos, los títulos de nobleza y la supresión de los escudos de armas, que eran todas instituciones monárquicas? Sobre todo el tema de los mayorazgos, que era una institución que venía incluso en la Edad Media, que significaba principalmente que si fallecía una persona que tenía una gran cantidad de bienes, la herencia no pasaba como a toda la familia como ocurre hoy en día, sino que pasaba al hijo mayor. Por eso se hablaba de los mayorazgos, porque la idea principalmente de esta institución del antiguo régimen, del régimen monárquico europeo, buscaba principalmente que la riqueza no se dividiera, sino Mm. que se mantuviese concentrado en el hijo mayor de manera tal de mantener la fuerza que significaba esta riqueza de familiar, si quieres tú. Y además, porque desde un punto de vista militar le interesaba al régimen monárquico que se mantuviese la unidad territorial a través del hijo mayor y no que se dividiera en pequeños reinados. No sé si me explico. Esa era, en Sí, términos adelante. generales, la importancia de esta institución de los mayorazgos. Por otro lado, un punto importantísimo desde un punto de vista social es la creación de escuelas primarias para ir educando, Sí, moralizando al pueblo, como diría posteriormente Diego Portales. Se produce nuevamente la reapertura del Instituto Nacional que había creado José Miguel Carrera. No olvidemos que el Instituto Nacional se denomina justamente así, Instituto Nacional José Miguel Carrera. También da origen a lo que se conoce como la Biblioteca Nacional, entre otras grandes obras que llevó a cabo Bernardo Higgins. Pero en términos generales, queremos circunscribirnos a estos puntos por razones claro, principalmente de tiempo. de tiempo. Ahora bien, aquí hay un punto que me interesa a mí destacar, tal como lo señalamos un poco en la parte introductoria, porque Chile es un país esencialmente marítimo. Por lo tanto, O'Higgins tiene una visión muy preclara al respecto. Creemos desde ese punto de vista que el legado que se conoce hoy en día desde un punto de vista oceanopolítico fue de lo más trascendente que nos pudo legar o nos pudo dejar, ya que O'Higgins tiene realmente una excepcional visión marítima y la Armada Nacional está tremendamente agradecida del prócer.
siempre hay alguna unidad de superficie, algún buque que lleva el nombre de Bernardo Higgins. ¿Mm? Más aún, hoy en día, y fíjate una cosa curiosa, la fuerza de submarino, en cuanto a sus dos principales y más modernas unidades, tanto chilenas como incluso de Hispanoamérica, que son los submarinos de la clase Scorpene, y uno se llama O'Higgins y el gemelo se llama Carrera. Igualaron a ambos próceres. Bueno, Desde ese mientras no punto de choquen vista, entre ellos, está todo bien. no, en absoluto, se complementan. Pero una cosa curiosa, la Armada reconoció a estos dos grandes próceres, a estos dos grandes padres de la patria, con el nombre de sus unidades más modernas de la Fuerza Submarina. Por lo tanto, ¿de dónde nace esta excepcional visión marítima de O'Higgins? Yo lo planteo así a modo de hipótesis también, porque es algo discutible. Es muy probable que venga tal vez de sus genes, de estos genes irlandeses. No olvidemos que Irlanda también es una isla asociada a Gran Bretaña. Por lo tanto, es factible que esos genes hayan influido en esta visión marítima, pero sin perjuicio de eso, que es una hipótesis discutible, reitero, es muy probable que esta visión marítima la haya adquirido porque él realizó una serie de viajes eh, por vía marítima, que era la única vía que existía en ese momento, a grandes lugares, por así decirlo, partiendo cuando tiene que dirigirse a Lima, Perú, enviado por su padre, antes que fuese virrey, porque lo quería bien lejos don Ambrosio para que no lo complicara en su parte de estadista, por así decirlo, y cuando llega al virreinato, ¿qué es lo que hace Ambrosio Higgins? Lo manda a Inglaterra. ¿Mm? Claro, Por lo tanto, esas vivencias en Inglaterra, a mi juicio, y esas navegaciones importantes, creo que hacen que O'Higgins comience a valorar el mar. Más aún cuando en el momento en que él vive en Inglaterra, fines del siglo XIX y principio del siglo, perdón, fines del siglo XVIII y principio del siglo XIX, Inglaterra era en ese momento una potencia marítima importantísima, era un imperio, ¿eh? Quizás el imperio en ese momento más importante en el ámbito marítimo, predominio que quizás duró hasta buena parte del siglo XX. ¿Eh? Ya después de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra comienza a decaer como imperio, pero lo sigue siendo hoy en día. Es cosa de preguntarle a los argentinos después de la Guerra de las Malvinas. Por lo tanto, esas vivencias en Inglaterra, donde además de cultivarse en lo académico, porque hay que tener presente que O'Higgins era un personaje altamente preparado académicamente por los estudios llevados a cabo en Inglaterra, en Lima, en el mismo Chile, qué sé yo, inicialmente en sus primeras letras, para lo que era el mundo académico de la época. ¿Mm? claro. Él era Hablaba, hablaba muy bien. Sí, él era perdón, más parte de la ilustración británica que de la ilustración católica francés. española o de la Sí, ilustración francesa. sí, por supuesto, por El supuesto. empirismo ahí Y, dominaba su y- pensamiento. y de hecho se dice que él hablaba mejor inglés que español. ¿Mm? Además que él tuvo mucho vínculo con los caciques mapuches, por lo Sí, tanto él sí, hablaba muy bien el mapudungún. ¿Mm? también. Así que Se educó en el Colegio Naturales de Chillán. así es, donde asistían también los caciques de, Sí, de por la eso. época. ¿Mm? Por lo tanto, esta cultura marítima él la adquiere, creo yo, en este país isla que es Inglaterra. ¿Mm? Imperio que dominaba las rutas marítimas y controlaba los primeros pasos y puertos estratégicos alrededor del mundo. ¿Mm? Por ello que no es de extrañar que luego del triunfo patriota en la batalla de Chacabuco el 12 de febrero de 1817 nos dejara esta célebre frase que hay que internalizarla en el pensamiento higiniano. Este triunfo y 100 más serán insignificantes si no dominamos el mar. Estamos recién volviendo de Argentina, de Mendoza, recién logramos conquistar el centro del país, pero él está pensando en el mar, se está proyectando a futuro.
Y no sacamos nada con ganar en tierra si no logramos dominar el mar. Porque si no dominamos este mar, permanentemente España va a estar llevando sus soldados para iniciar nuevamente una campaña restauradora. ¿Mm? Es por ello que consolidada la independencia nacional, después del triunfo de Maipú el 5 de abril de 1818, una de sus primeras disposiciones es la reapertura de los puertos al comercio internacional. Nos abrimos al mundo, por así decirlo. Y ello contribuye al exitoso desarrollo comercial y marítimo que nuestro país va a tener a lo largo del siglo XIX. Acá tenemos una imagen que nos muestra O'Higgins desde los cerros de Valparaíso, visualizando lo que es el zarpe de la expedición libertadora del Perú. Sin embargo, no sacábamos nada con tener esa frase grandilocuente si no teníamos un poder naval eficaz, capaz de proteger nuestras largas costas, que en todo caso en esa época no eran tan largas, porque a lo más estaba desde Copiapó a Talcahuano, no más que eso. ¿Mm? Por lo tanto, le encarga esta acción de crear este poder naval a su eficiente ministro de Guerra y Marina, José Ignacio Centeno. ¿Para qué? Para disputarle el dominio del Pacífico a la escuadra española, que igual era una potencia marítima. Es- Convengamos que estaba bien venida menos a España en ese momento, pero aún así seguía siendo una potencia importante. ¿Mm? Es por ello que surge la primera escuadra nacional, cuyo primer zarpe al mando del vicealmirante Manuel Blanco Encalada ocurrió el 9 de octubre de 1818. Y aquí surge un personaje también que es importantísimo durante el siglo XIX, como es Manuel Blanco Encalada, que estuvo en todas, prácticamente hasta su muerte. E incluso es el personaje que ocupa el rango de primer presidente de la República en nuestro país, en el año 1826. La historia recoge posteriormente que mientras O'Higgins presenciaba el zarpe el zarpe de esta primera escuadra desde el Cerro San Roque de Valparaíso, habría exclamado: de estas 4 tablas penden los destinos de América. O sea, de esta pequeña flota que se estaba organizando, iba a depender que nosotros pudiésemos sacar a los españoles de Hispanoamérica. Frase que enfatiza la importancia estratégica de la expedición para la independencia de América del Sur y el dominio del mar, ya que O'Higgins comprendía perfectamente que sin contar con una flota de buques de guerra para liberar al Perú del dominio español, sería imposible consolidar la independencia de Chile. Y de hecho, no olvidemos que lo que es la isla grande de Chiloé estuvo hasta el año 1826 bajo el dominio español, al mando del brigadier Quintanilla, con una fuerza militar española bastante potente, y que no fue fácil derrotarla. De ahí, por lo tanto, que esta primera escuadra nacional va a servir de base de la futura escuadra libertadora del Perú, que será comandada por otro marino insigne, como es Lord Tomás Cochrane, que es contratado por Bernardo Higgins desde el Imperio Inglés. ¿Y quién, al mando de una flota de 25 navíos, zarpa desde Valparaíso? Cosa curiosa, un 20 de agosto de 1820, el mismo día del natalicio de O'Higgins, zarpa esta primera escuadra expedicionaria al Perú, naciendo en ese momento un poder naval en Sudamérica que logra controlar sus aguas y que pronto, a través de esta expedición libertadora, va a lograr consolidar la independencia de Chile y de América. De ahí, por lo tanto, que esta concepción oceanopolítica, que está fundada en el desarrollo
de los intereses marítimos de Chile lo llevó a consolidar, además, una marina mercante. Como abre los puertos al comercio internacional, necesita una marina mercante sólida y poderosa. ¿M? Y conjuntamente con desarrollar nuestra marina mercante, logra el desarrollo de actividades pesqueras y de puertos adecuados para el país, visualizando, por lo tanto, la importancia del mar desde un punto de vista del desarrollo económico, aun cuando Chile posee hoy en día los dos únicos pasos naturales entre el Pacífico y el Atlántico. Esto es, el Estrecho de Magallanes y el Paso Drake. Frente a cualquier problema en el Canal de Panamá, que es factible en un conflicto internacional, nosotros somos los que dominamos estos dos pasos. ¿Ah? Por eso que es importante mantener el control tanto del Estrecho de Magallanes como del Paso Drake desde un punto de vista geopolítico. Finalmente, son recordadas hasta el día de hoy, cuando en su lecho de muerte, el 24 de octubre de 1842, O'Higgins repite la expresión Magallanes, orientando a nuestros gobernantes sobre la importancia geopolítica y estratégica de la zona austral para Chile, desafío que recogió el presidente Manuel Bulnes, que había conversado el tema con O'Higgins el año 39 en la expedición que Bulnes realiza al mando del ejército que lucha contra la Confederación Perú-Boliviana. Por lo tanto, Bulnes había recibido las enseñanzas, si quieres tú, de O'Higgins respecto de la importancia estratégica de Magallanes. Es por ello que Bulnes, al llegar al gobierno, el 30 de octubre de 1843, fundó el Fuerte Bulnes, que es el primer bastión chileno en tierras australes en quedar bajo nuestra jurisdicción y soberanía, de manera tal de que logra cumplir este deseo y voluntad de Bernardo O'Higgins. Por lo tanto, podemos decir que O'Higgins fue un vivo ejemplo de cuántas virtudes puede exhibir un soldado y un buen ciudadano. La posteridad le ha hecho justicia en términos generales a sus condiciones de gobernante y realizador al designarle como padre de la patria y como yo diría, en cada ciudad, grande o pequeña, hay una calle que se llama O'Higgins, hay universidades con su nombre, plazas, buques, etcétera, Monumento. etcétera, monumentos, etcétera. ¿Mm? Ahora bien, aquí es una hipótesis que planteo yo, personalísima, si quieres tú, que lo Esto es he como sentado, la hipótesis final sí, del legado de es, O'Higgins. es lo último. En síntesis, en atención a este gran objetivo nacional, que es la creación de una conciencia marítima que logre internalizarse en el inconsciente colectivo de la nación, creemos que es importante conceptualizar a Chile de la siguiente manera: como una larga y ancha franja de territorio continental y marítimo, que se respalda, sin embargo, en su majestuosa cordillera y que se proyecta en su futuro en un vasto y rico océano Pacífico. Esa sería mi exposición, estimado amigo, para efectos de hablar sobre el legado de don Bernardo Higgins de una manera muy general, muy superficial, Sí. principalmente por razones de tiempo. O sea, superficial, Carlos, lo que nos ha explicado no lo es. Yo encuentro que es puntual, pero estuvo muy bien definido lo que es los aportes principales. Tú lo has recorrido todo lo que uno puede vislumbrar de los hechos que Bernardo O'Higgins le dejó y su gobierno le dejó al país. A mí me llama la atención de este legado el papel que tuvo la aristocracia chilena que no le reconoció posteriormente las obras y los hechos que realizó O'Higgins. Bueno, yo sé, como tú, yo también soy historiador
y yo sé que por cuáles fueron las razones, pero me gustaría que la comentaras tú un poco a la audiencia, por qué buena parte de su legado, sobre todo en las reformas sociales, fue tan atacado por la aristocracia chilena, la oligarquía, los Sí, Larraín, los Sanarsi, el peso de la noche, como diría Portales, y algunos historiadores también. Alfredo Mira, Joffrey. es un tema complejo y quizás largo de Sí, explicar, pero en términos generales, no olvidemos que O'Higgins no fue reconocido por su padre y por lo tanto, él siempre fue mal visto por gran parte de esta aristocracia dominante. No olvidemos que en su infancia a él se lo llamaba el guacho Riquelme. ¿M? claro, y para los Eh, cánones de la época era terrible. Era tremendo. Por lo tanto, yo diría que O'Higgins nace con un cierto resquemor también hacia esta aristocracia entre comillas, o u oligarquía tal Sí, vez. yo creo que más oligarquía. Y desde ese punto de vista, él tampoco recibe el reconocimiento expreso de su padre. Por lo tanto, quizás busca también el demoler toda ese legado que había surgido de esta institución monárquica y por eso que va a abolir los mayorazgos, los títulos de nobleza, etcétera, los escudos de armas. De manera tal de romper absolutamente con este legado aristocrático que venía justamente de estos espíritus monárquicos. ¿M? Entonces, por otro lado, a través de esta expedición libertadora, él deja muy endeudado y con serios problemas económicos al país. Por lo tanto, su gestión administrativa, en definitiva, por estos ímpetus republicanos de liberar, en definitiva, al país, hace que tenga necesariamente que abdicar y lo hace luego de numerosas críticas que estaba sosteniendo por parte de toda la aristocracia y de la élite, si quieres tú, de nuestro país, que tiene que, en definitiva, exiliarse en Perú. No Claro, olvidemos que los carreristas también comienzan y hacen también una acción permanente en contra de Carrera, y era una familia muy poderosa en esa época. sí, Javiera claramente. De Carrera, que hecho, está, uno de Javiera los carreras Carrera, va a sí, estar ahí en la primera Junta Nacional de Gobierno, así que, es. que esperemos que comentemos posteriormente esa instancia de la Junta Nacional de Gobierno. ¿Mm? Me parece bien, pues ojalá que podamos conversar algo al respecto. Sí. Bueno, entonces, en el plano social, con todo lo que hizo, eliminando los mayorazgos, eliminando en este caso los títulos nobiliarios, que a él le pareció, pero Claro, oprobioso a la oligarquía, eh, Bernardo Higgins los tenía la escudos de idea, armas, que era muy importante en esa eso, época también. ¿Ah? Bernardo Higgins va a poner ese fin y se refleja mucho en su concepto de educación. Yo no sé si lo he comentado anteriormente o no, pero yo durante varios años a nivel universitario hice el curso de historia de la educación chilena. Y entonces, cuando comentaba el tema de O'Higgins, ahí uno puede ver que él lo que efectivamente buscaba era la igualdad para los ciudadanos chilenos. Él es el que más impulsa el concepto de ciudadano, de que no hubiese diferencias sociales, que en la misma sala de clase estuviera en lo posible, estuviera el hombre de la más, el hijo de la, de la familia más noble del país con el campesino más humilde. Y es por eso que después, posteriormente, trae el método Lancaster, que era un método bien democrático de estudio. Entonces, cuando uno ve ese legado, a mí, personalmente, el legado que, bueno, todos los legados que comentaste es impresionante, pero dentro de esa estructura social, de la igualdad, de ese concepto de que todos deben tener los mismos derechos y deberes, a mí me parece notable. Y yo creo que fue bastante adelantado a lo que era un poco su época. Y va a costar después, posteriormente, tenerlo. Sí, claro, sí. Bueno, justamente por eso, tal como lo señalas tú también, todo lo que son la creación de las escuelas primarias
es fundamental para comenzar a ir nivelando hacia arriba. Claro. ¿Mm? Y lo último, entre otras cosas, me olvidaba decir que bajo su gobierno, el 12 de febrero de 1818, se va a decretar la independencia de nuestro país, un año después de Así es, la batalla de Chacabuco. así es. Se, Y se también eligió que él, justamente esa fecha. claro, y lo otro que también está bajo el gobierno de O'Higgins va a ser el que va a señalar por primera vez el término de chileno. Eso también a Sí, mí me llama la atención. Antes sí, éramos españoles o habitantes de acá, claro. de las colonias, y ya con O'Higgins comenzamos inmediatamente a ser chilenos. Sí. Pero, Mira, otro punto que a lo mejor no lo toqué, no, 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 sí. con él se dictan las primeras constituciones políticas, Sí, porque antiguamente en la Pacha Vieja lo que eran reglamentos ah, constitucionales. Con en él se dicta 1810, la Constitución de 1818 y posteriormente la Constitución de 1822, que prácticamente no dura nada porque claro, en 1823 se tuvo que derogar al claro. abdicar O'Higgins. Pero Para finalizar, surge ese Carlos, concepto. ¿Mm? según tú, ¿cuál sería como, para ti, como estudioso de la historia, como profesor de historia, como militar también, como marino, como abogado? Oiga, pero cuántas cosas hace Carlos. Eh, si tuvieras que decirle a la audiencia, ¿con qué te quedas tú? Yo creo que lo Bueno, insinuaste, ¿eh? a lo Lo mejor estoy insinuaste. un poco implicado, pero para mí es fundamental esta concepción oceanopolítica que nos entrega O'Higgins, porque creo que el mar es un elemento integrador, ¿ah? Y tal como lo señalé en esa hipotética definición, es donde está el futuro de nuestro país. Nosotros debemos centrarnos en el mar. Claro. Creo que esa visión, y yo creo que O'Higgins fue muy preclaro en esas materias. Sí, Y yo creo que eso no, se está cumpliendo, o sea, en estos 30 años desde el retorno a la democracia o al sistema liberal representativo. la- ¿Yo creo que en todos estos años se ha cumplido con esa meta? Te- no, no. Tenemos esa visión, o sea, de que el mar es Se ha nuestro ido fondo. avanzando, la Armada yo creo que ha ido avanzando, pero la Armada no es la que decide en definitiva que se haga un megapuerto. ¿Mm? Y en eso Perú nos lleva a la delantera hoy en día. Nosotros íbamos a la vanguardia, pero hoy día el gran megapuerto en Hispanoamérica está en Perú Sí, y Chancay. nosotros estamos colocando trabas para agrandar el puerto de San Antonio porque pedimos, qué sé yo, que se hagan prospecciones arqueológicas para ver si no dañamos el patrimonio cultural. Es de loco, es demencial. Sí, sí, sí. Claro, Entonces, no, nos estamos quedando atrás. Nos ya, estamos quedando atrás. es Sí, un por lo tema. menos, mira, en materia, la Armada tiene unos proyectos tremendamente importantes que son la creación de nuestras propias unidades de superficie, es decir, de nuestros buques. ¿Eh? Se están Ya, creando buques multipropósitos y ya están terminando en Armar, y luego viene el proyecto de construcción de fragata. Eso hasta el momento no se ha detenido. Y es tremendamente importante para el desarrollo de nuestra Armada, pero también para el desarrollo del país. Hacer un buque proporciona una cantidad de trabajo enorme a todo lo que es la zona. Mm. Hace poco ya, se lanzó al agua, qué sé yo, el buque Almirante Biel, que es un rompehielo modernísimo, y así, en ese sentido se está avanzando. Pero nos falta, desde un punto de vista económico, algo que planteaba O'Higgins, tener un megapuerto que nos permita proyectarnos económicamente hacia el Pacífico, hacia las grandes potencias, Taiwán, China continental, Corea, Japón, etcétera. ujú. Bien, sí, Entonces, sí, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Creo que alguien definió que nosotros no somos un país ni de pescadores ni de montaña, teniendo esas dos grandes unidades geográficas. claro, Creo que somos un país de, del, ¿cuánto? Del Valle eh, Central. claro. Eso.
casi todos nos Claro. concentramos en el Valle Central. Mm. Y claro, deberíamos darle un mayor peso a lo que significa esta visión, como tú lo defines, a través del dominio de De los... la- y de la conciencia marítima. Ese es el Claro. tema. ¿Mm? Por ejemplo, tengo entendido que en Chiloé existía una escuela marina o naval, no sé en qué grado Mira, entra en la yo Carlos estudié, Condon. yo estudié, por ejemplo, en la Católica Valparaíso, y al ¿Ya? lado de la Casa Central prácticamente había una escuela de marinos, para marinos mercantes, donde los chiquillos iban a estudiar la enseñanza media y salían ahí tripulantes, la escuela de tripulantes creo que se llamaba. Salían los muchachos de ahí a trabajar a la marina mercante. Mira, sí, ¿Mm? sí. Yo creo que hace falta eso, ¿no? Mucho Hace que... falta. ¿Mm? Bueno, y todo eso fue, entre otras cosas, la idea que tenía O'Higgins, ¿no? Así es. ¿Mm? De este dominio Pers- del mar. Mira, O'Higgins, claro, tiene sus cosas, como decíamos al principio, de dulce y agraz, Sí, ¿ah? sí. O luces y sombras, ¿ah? Pero no pretendo hablar de las sombras de O'Higgins en este programa porque creo que es Ah, importante resaltar las virtudes, ¿ah? Como tú sí, bien dijiste, hasta el día de hoy existen carreristas y o'higginistas, ¿ah? sí, Pero al final somos todos uno. ¿Mm? así es. Así que, y creo que en ese sentido la Marina fue muy ecuánime, como lo mencionamos a lo largo de la conversación, al establecer en sus fuerzas submarinas a dos buques similares con los nombres de los dos grandes próceres chilenos, el O'Higgins y el Carrera, los dos principales submarinos que tenemos nosotros hoy en día, submarinos altamente modernos por lo demás. Perfecto, Carlos. Muy agradecido de la exposición, de esta conversación. Si quieres decir algo antes de terminar. No solamente reiterar los agradecimientos para el instituto de darme la posibilidad de conversar sobre temas que son tremendamente importantes para el desarrollo histórico de nuestro país, para crear conciencia marítima por un lado, pero también conciencia histórica. En la medida en que nosotros conocemos nuestra historia, podemos comenzar a amar a nuestro país. Amando y queriendo y respetando a nuestros próceres, vamos a ser capaces de ir haciendo una nación mucho más fuerte, más sólida y más unida, que es lo que nos interesa en definitiva. Así es. Bien, reiterarle las gracias a Carlos. Estaremos prontamente con otra emisión de algún programa con un hecho histórico trascendente en la historia de nuestro país. Muchas gracias por escucharnos, por vernos y que tengan un buen día. Saludos. Que estén muy bien.